Joaquín Sperani tenía 13 años. El 29 de junio de 2023 salió de su colegio en Córdoba y no volvió. 3 días después encontraron su cuerpo en una casa abandonada cerca del establecimiento. Lo había matado su propio compañero de escuela, un chico de 14 años que reconoció el crimen ante el juez. ¿Qué pasó con el asesino? Fue declarado inimputable, no fue condenado, no fue a prisión. El sistema penal lo dejó ir porque la ley vigente no alcanzaba para juzgarlo. Eso generó una pregunta que recorrió toda la provincia. ¿Qué pasa cuando el sistema no alcanza? ¿Qué pasa cuando hay un crimen, hay un autor confesado y la ley no tiene respuesta? En mayo de 2026 la legislatura de Córdoba sancionó la ley Joaquín. Hoy te explico qué dice, qué cambia y por qué importa. Soy Gonzalo Murúa, abogado, licenciado en Criminología y Seguridad. Empecemos. Para entender la ley hay que entender el caso, porque las leyes que nacen de tragedias concretas tienen una lógica que las que nacen de escritorios no tienen. Nacen del dolor, pero también de preguntas muy específicas sobre dónde falló el sistema. Joaquín Sperani fue asesinado por un compañero de colegio. Las cámaras de seguridad captaron a ambos ingresando juntos a un baldío. El acusado declaró ante el juez y reconoció ser el asesino. El relato coincide con la evidencia. Pero tenía 14 años y el régimen penal juvenil vigente en ese momento lo declaró inimputable. No hubo condena penal. El sistema tomó nota del crimen y no pudo responder con las herramientas que tenía. Para la familia de Joaquín, eso no fue solo una sentencia, fue un abandono institucional. Y para muchos juristas y legisladores y ciudadanos de Córdoba, fue la señal de que algo en el sistema necesitaba cambiar urgente. La ley Joaquín es la respuesta institucional a esa pregunta, pero como toda respuesta legislativa a una tragedia, hay que analizarla con cuidado. Todo lo que nace del dolor es necesariamente simple de aplicar. La ley Joaquín es esencialmente una ley de protección y acompañamiento a víctimas de delitos. No modifica el Código Penal directamente, pero sí establece cambios procesales y de gestión institucional muy concretos. Primer eje: protección reforzada de víctimas y testigos. La ley establece mecanismos específicos para que quienes conducen o declaren en causas penales no queden desprotegidos durante el proceso, especialmente en casos donde el acusado pertenece al mismo entorno social, educativo, familiar que la víctima. Empecemos. El caso que originó la ley. La ley hay que entender el caso, porque las leyes que nacen de tragedias concretas tienen una lógica que las que nacen de escritorios no tienen. Nacen del dolor, pero también de preguntas muy específicas sobre dónde falló el sistema. Joaquín Sperani fue asesinado por un compañero de colegio. Las cámaras de seguridad captaron a ambos ingresando juntos a un baldío. El acusado declaró ante el juez y reconoció ser el asesino. El relato coincide con la evidencia. Pero tenía 14 años y el régimen penal juvenil vigente en ese momento lo declaró inimputable. No hubo condena penal. El sistema tomó nota del crimen y no pudo responder con las herramientas que tenía. Cuando una ley nace de un caso concreto y de una presión social muy fuerte, el riesgo es que responda emocionalmente a esa presión sin resolver todos los problemas técnicos que plantea. Y la ley Joaquín no es la excepción. Hay puntos que generan debates serios entre los juristas. El primero es el régimen de inimputabilidad. La ley no modifica el régimen penal juvenil en sí mismo. El chico que mató a Joaquín seguirá siendo inimputable bajo la ley vigente, porque ese es un debate que excede a Córdoba y que pertenece al Congreso de la Nación. La ley Joaquín mejora la situación de las víctimas durante el proceso, pero no resuelve el fondo de la pregunta que generó el caso. ¿Qué pasa con los menores que cometen crímenes graves? El segundo es la constitucionalidad de permitir la querella contra menores. Algunos sectores advierten que habilitar a las familias de víctimas a constituirse como querellantes en causas donde el acusado es menor podría generar tensiones con garantías constitucionales del sistema penal juvenil. Abierto y probablemente va a llegar a los tribunales. Esto no significa
que la ley esté mal, significa que legislar sobre el dolor es complejo y que las reformas más importantes suelen necesitar más de una ley para ser completas. La ley Joaquín abre una puerta, pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta a nivel nacional. Argentina tiene uno de los regímenes de responsabilidad penal más debatidos de Latinoamérica, la edad de imputabilidad, la naturaleza de las medidas aplicables a menores que cometen delitos graves y los límites entre la protección del menor y la justicia para las víctimas son debates que el sistema político lleva décadas postergando. ¿Qué pasa cuando un menor de 14, 15 o 16 años comete un homicidio? La respuesta correcta del Estado, pura sanción con características especiales, a partir de qué edad y en qué circunstancias el sistema debe responder de manera más severa. Estas preguntas no tienen respuesta fácil y precisamente por eso el sistema político las evita, porque cualquier reforma en este sentido genera debate intenso, acusaciones cruzadas y costos políticos altos. Pero el costo de no respetarla la pagan las familias de las víctimas y eso tampoco es justo. Si la ley Joaquín de Córdoba es un paso adelante en términos de protección de víctimas a nivel provincial, el paso siguiente tiene que darse a nivel nacional. 3 reformas que el sistema necesita urgentemente. Primera, una reforma integral del régimen penal juvenil que establezca con claridad qué ocurre cuando un menor comete un delito grave. No se trata de equiparar a los menores con los adultos, se trata de tener respuestas diferenciadas, graduadas por edad y por gravedad del hecho, que sean a la vez respetuosas de los derechos del menor y justas para las víctimas. Segunda, protocolos nacionales de acompañamiento a víctimas que dependan de la provincia en que vivís. Hoy la calidad de atención recibe una víctima del delito varía enormemente según el lugar del país en que se encuentra. Eso no puede ser. La protección de una víctima no puede depender del código postal. Tercera, mecanismos concretos de acceso a la justicia para las familias de víctimas, que puedan participar del proceso, ser informadas y tener herramientas reales de incidencia sin necesidad de pagar un abogado privado que muchas familias no pueden costear. La ley Joaquín es un nombre, pero lo que representa es una exigencia de que el sistema esté a la altura del dolor que genera cuando falla. Joaquín Esperani tenía 13 años y su muerte le hizo una pregunta al sistema que el sistema no pudo responder con las herramientas que tenía. La ley que lleva su nombre es un paso, no resuelve todo, no puede resolver todo, pero es una señal de que el sistema puede aprender de sus propias fallas cuando hay voluntad política y presión social suficiente para exigirlo. El debate sobre la imputabilidad juvenil, sobre los derechos de las víctimas, sobre la protección de testigos en causas penales no termina con una ley provincial. Empieza ahí. Si este análisis te ayudó a entender mejor qué está en juego, compartilo, porque estos debates necesitan más voces informadas y menos ruido. Soy Gonzalo Murúa, nos vemos en el próximo video.